Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Es un gusto nuevamente poderles hablar sobre la química, ya que es un punto muy interesante como jóvenes poder aprender nuevas cosas en esta vida. Los temas a desarrollarse son 2.1 Periodicidad química, 2.1.1 Desarrollo de la tabla periódica moderna, 2.1.2 Clasificación periódica de los elementos. Sabemos bien que en cada investigación debemos de empezar con la historia. En este caso empezaremos con el 2.1.1 Desarrollo de la tabla periódica. Les daré una pequeña introducción de lo que se tratará el tema. Sabemos bien que la tabla periódica radica en la importancia de poder predecir con una exactitud las propiedades de cualquier elemento, aun cuando sea un elemento poco conocido que no haya sido descubierto, tan solo con el análisis de las tendencias que presentan los elementos en su organización horizontal y vertical. Analizaremos los conceptos de la tabla, elementos que conocemos hoy en día, grupo o familias, bloques y la nomenclatura de cada caso, así como la explicación de las estructuras vigentes en el contexto internacional. De igual manera, conoceremos los elementos que se consideran indispensables para la vida, los más abundantes en el planeta y finalmente las propiedades y el uso de los elementos que son representativos en cada grupo o familia. Mi nombre es Candy Yaneli López Hernández y hoy les explicaré el desarrollo de la tabla periódica. La tabla periódica está presente en las paredes de casi todos los laboratorios químicos. El mérito de su creación se le otorga habitualmente a Dmitri Mendeleev, un químico ruso. En 1869 escribió en tarjetas todos los elementos conocidos, 63 hasta ese momento, y después los organizó en columnas y filas de acuerdo a sus propiedades químicas y físicas. Durante el siglo XIX, los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo con sus similitudes en sus propiedades físicas y químicas. El final de esos estudios generó la tabla periódica moderna que conocemos. Entre 1817 y 1829, el químico alemán Johann Dobereiner clasificó algunos elementos en grupos de 3 denominadores tríadas, ya que tenía propiedades químicas similares. Por ejemplo, en la tríada cloro, bromo y yodo, notó que la masa atómica del bromo estaba muy proporcionada al promedio de la masa del cloro. Desafortunadamente, no todos los elementos se agrupan en tríadas y sus esfuerzos fallaron para proponer una clasificación de los elementos. En 1863, el químico inglés Johann Lens clasificó los elementos establecidos en varios grupos proporcionando la ley de octavas, conformado por elementos de masa atómica creciente, donde ciertas propiedades se repetían cada 8 elementos. En 1869, el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó su primera tabla periódica de los elementos organizada en orden creciente de masa atómica. Al mismo tiempo, Lothar Meyer, químico alemán, publicó su tabla periódica con los elementos ordenados de menor a mayor masa atómica. Mendeleev organizó su tabla en filas horizontales, dejando en espacios vacíos donde debía incorporar algunos elementos que aún habían sido descubiertos. En esa organización, Mendeleev visualizó un patrón aparente. Elementos con propiedades químicas similares aparecen en intervalos regulares. En las columnas verticales de la tabla, el respaldo de las predicciones de Mendeleev se produce tras el descubrimiento del galio, escalio y germanio entre 1874 y 1885, localizándonos en aquellos espacios vacíos, lo que dio aún más valor y aceptación en su tabla periódica en la comunidad científica. En la tabla periódica moderna se representa el símbolo de los elementos y su número atómico. Recordemos que el número atómico
indica la cantidad de protones o electrones que tiene el átomo de un elemento y la configuración electrónica de los elementos que permite explicar la repetición de sus propiedades físicas y químicas. Los elementos en la tabla periódica moderna se encuentran ordenados en grupos verticales o familias, las cuales representan propiedades físicas y químicas similares, conjuntos horizontales o periodos. Más adelante mis compañeros explicarán de la manera en la cual se dividen. De experimentación. Puede parecer un paso muy pequeño, pero años después de las publicaciones de Mendeleev, se experimentó ampliamente con diseños alternativos para ubicar los diferentes elementos. Incluso antes de que la tabla se estableciera en su disposición actual, había gente sugiriendo algunos giros extraños y maravillosos. Un ejemplo particularmente llamativo es la espiral de Heinrich Baumhauer, publicada en 1870, en cuyo centro se sitúa el hidrógeno. Los elementos van recorriendo la espiral conforme su masa atómica aumenta, y aquellos que caen en cada radio de la rueda comparten propiedades de la misma manera que lo hacen los elementos que se encuentran en la misma columna o grupo de la tabla periódica moderna. Sin embargo, a principios del siglo XX, la tabla adoptó el formato horizontal que todos conocemos, con la sorprendentemente moderna versión que Heinrich Werner diseñó en 1905. Por primera vez, los gases nobles aparecieron en su actual posición en el extremo derecho de la tabla. Werner trató de imitar las conjeturas de Mendeleev, dejando espacios en blanco, pero se extralimitó en sus pronósticos. Sugirió que aparecerían elementos más ligeros que el hidrógeno y emergería uno que tendría su lugar entre el hidrógeno y el helio. Por supuesto, ninguno de los elementos que aventuró Werner existe. A pesar del moderno aspecto que lucía la tabla, todavía se llevaron a cabo algunas modificaciones necesarias. Es de justicia considerar la versión de Charles Janet como la más influyente. Adoptando un enfoque físico, empleó una teoría cuántica recientemente descubierta en aquellos días para crear un diseño basado en configuraciones de electrones. El resultado fue una tabla escalonada por la izquierda, que aún hoy es la preferida por muchos físicos. Curiosamente, Janet también dejó espacio para hasta 120 elementos, a pesar de que en aquel entonces solo se conocían 92. En la actualidad tenemos constancia de la existencia de 118 elementos. El diseño definitivo. La tabla moderna es una evolución directa de la versión de Janet. Los metales alcalinos en el grupo rematado por el litio y los metales alcalinóteros rematados por el berilio fueron desplazados desde el extremo derecho hasta el izquierdo, creando una tabla periódica con una forma muy alargada. El problema de este formato es que no encajaba en una página o un póster, por lo que debido a razones estéticas, los elementos del bloque F son habitualmente recortados y depositados debajo de la tabla principal. Así es como llegamos a la tabla tal y como la conocemos en la actualidad. Ahora abordaremos el tema de la periodicidad química. Desde sus inicios, el desarrollo de la tabla periódica motivó el trabajo de científicos para esclarecer la estructura interna de los átomos y encontrar la base de la periodicidad química. Muchas investigaciones, como el descubrimiento de los rayos X, del electrón y la naturaleza eléctrica de la materia, de la radioactividad, los conceptos de número atómico, el modelo nuclear del átomo y las contribuciones cuánticas de principios del siglo XX han permitido conocer a fondo los fundamentos para la organización de la tabla periódica, dando lugar a predicciones lógicas de las variaciones en las propiedades de los elementos químicos.
De esta manera, la concepción moderna de la ley periódica, cuyas bases fueron elucidadas por Henry Moseley en 1913, permite abordar la interpretación apropiada y el uso de la tabla periódica, siendo esta una herramienta esencial en todos los niveles de educación en química. No obstante, las contribuciones más destacadas relacionadas con la periodicidad química se atribuyen a Lothar Meyer y Dmitri Mendeleev. En su trabajo, Meyer evidenció tendencias periódicas al representar el volumen atómico como una función del peso atómico. Por otro lado, con el fin de obtener una clasificación, Mendeleev utilizó los pesos atómicos como fundamento para organizar los elementos químicos en una sola tabla. Sin embargo, a principios del siglo XX, los trabajos de Moseley permiten establecer claramente la ley periódica actual en función de los números atómicos, sobre la cual diversas contribuciones como las de Van den Broek, Bohr, Pauli, Madelung y Kleshkovsky, cuyas definiciones son discutidas por Imaginitov, complementan y consolidan el alcance moderno de la periodicidad química. Con ello, se describe la periodicidad de los elementos y sus compuestos como una consecuencia de la configuración electrónica de los átomos, es decir, del llenado de los orbitales atómicos. En 1869 y 1870, dos científicos, Mendeleev y el alemán Meyer, presentaron independientemente su célebre tabla periódica. La clasificación periódica de Mendeleev, más elaborada que la de Meyer, contenía todos los elementos conocidos hasta entonces, ordenados en una tabla de doble entrada según los criterios siguientes. Masa atómica creciente. Los elementos se ordenan de izquierda a derecha según este criterio en líneas horizontales. Semejanza en las propiedades. Los elementos que presentan propiedades semejantes se sitúan en columnas verticales. El planteamiento de Mendeleev fue que las propiedades de los elementos debían responder a una ley periódica que todavía se desconocía. Ese convencimiento le llevó a predicciones arriesgadas que el tiempo confirmó como ciertas. 1. Cuestionar el valor de la masa atómica de algunos elementos, como el indio, el berilio y el uranio, y asignarles otro valor que consideró más correcto. 2. Invertir el orden de masas atómicas en ciertos elementos para que estos quedasen agrupados con otros de sus mismas propiedades, como el teluro, yodo o cobalto, níquel. 3. Dejar huecos en la tabla correspondientes a elementos aún no descubiertos y predecir las propiedades que tendrían, en el caso del galio, el germanio o el escandio. La clasificación propuesta por Mendeleev y Meyer experimentó diversas modificaciones con el paso del tiempo, pero pese a ello mantenía una sustancial dificultad. Considerar la masa atómica como el criterio de ordenación implica colocar varios elementos fuera de su lugar para que queden agrupados por semejanza de propiedades. Por lo tanto, habría que compatibilizar los dos hechos. Las propiedades químicas de los elementos se repiten periódicamente y la masa atómica no es criterio suficiente para obtener una ordenación coherente. La cuestión ahora era, ¿cuál sería la propiedad fundamental en que basar la ley periódica? Esta pregunta quedó sin respuesta hasta que en 1914 Moseley determinó el número atómico de los elementos y comprobó que si se colocaban los elementos por orden creciente de su número atómico, todos quedaban situados en el lugar requerido por el criterio de semejanzas de propiedades. Ahora bien, les hablaré sobre la distribución de familias de elementos en el sistema periódico, las cuales son elementos representativos, elementos de transición interna e hidrógeno. Los elementos representativos están formados por alcalinos, grupo A1, alcalino-térreos, grupo 2A, térreos o boroides, grupo 3A, carbonoides, grupo 4A, nitrogenoides, grupo 5A, anfígenos, grupo 6A, halógenos, grupo 7A, y gases nobles o inertes, grupo 8A, también llamado 0. Los elementos de transición están formados por grupos 3B,
4B, 5B, 6B, 7B, 8B, que incluyen 3 columnas, 1B y 2B. Se sitúan en el centro del sistema periódico. Elementos de transición interna. Estas están formadas por las familias de lantánidos y actínidos, de 14 elementos cada uno. Se colocan en 2 filas habitualmente fuera del entorno general. El hidrógeno. El hidrógeno queda fuera de estas consideraciones y por tener un solo electrón que está alojado en el orbital 1s, suelen colocarse encima del grupo de alcalinos 1A. Para saber más de estas familias, también hay que tener en cuenta sus propiedades periódicas de los elementos. Ya sabemos que algunas propiedades físicas y químicas se repiten con cierta regularidad a lo largo de estos grupos y periodos. La razón de su regularidad reside en la configuración electrónica y en el número atómico del elemento. La carga nuclear efectiva sobre el electrón más extremo reúne estas dos características y facilita el estudio de la variación de las propiedades periódicas de los elementos al aumentar su número atómico. Las propiedades periódicas más importantes son el radio atómico y el radio iónico, la energía de ionización, la finalidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. Por consiguiente, podemos comenzar a hablar acerca de la clasificación periódica de los elementos. Les habla Galilea Mareni Díaz y comenzamos dando paso a lo que son los grupos. En química, los grupos de la tabla periódica son las columnas de elementos que la componen, correspondientes a familias de elementos químicos que comparten muchas de sus características atómicas. Estos grupos están representados en las columnas de la tabla. Existen 18 grupos diferentes, enumerados del 1 al 18, cada uno de los cuales agrupa un número variable de elementos químicos. Los elementos de cada grupo presentan un mismo número de electrones en su última capa atómica, razón por la cual presentan propiedades químicas similares. Así como existen grupos representados en forma de columnas, existen también los periodos que son filas horizontales en la tabla periódica. Los periodos están directamente relacionados con los niveles de energía de cada elemento, o sea, con la cantidad de órbitas electrónicas que rodean el núcleo. Por ejemplo, el hierro está en el cuarto periodo, o sea, la cuarta fila de la tabla, ya que posee 4 capas electrónicas, mientras que en el bario, al poseer 6 capas, está en el sexto periodo, o sea que la sexta fila de la tabla periódica. Y no solo eso, la tabla periódica también cuenta con metales alcalinos. Se llama metales alcalinos a 6 elementos químicos determinados, caracterizados por tener un solo electrón en su último nivel de energía o capa más externa. Los metales alcalinos son generalmente brillantes, blandos y maleables, razón por la que se pueden cortar con facilidad. Además, son bastante ligeros y poseen una alta reactividad. Por otra parte, son buenos conductores de la electricidad y del calor. Los metales alcalinos están ubicados en el grupo 1A o grupo 1 de la tabla periódica de los elementos. El hidrógeno también está ubicado en ese grupo, pero no es un metal alcalino. Los metales alcalinos son los 6 elementos iniciales de la tabla y la zona donde están situados se conoce como zona S. Damos paso a hablar de los metales alcalinotérreos. Son un grupo de 6 elementos químicos que conforman el grupo 2 de la tabla periódica y son los siguientes: berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Este último no siempre se considera, pues tiene un tiempo de vida corto. Se caracterizan por ser más duros que los metales alcalinos. Son brillosos y conducen bien la electricidad. No son reactivos como los alcalinos, ya que poseen 2 electrones en el último orbital. Una clasificación más de la que se debe de hablar son de los metales de transición. Se está haciendo referencia a estos elementos químicos que se sitúan en la parte central del sistema periódico. La mayor parte de los elementos que se consideran dentro de la categoría de metales de transición se caracterizan en particular por ser metales típicos, es decir, por tener puntos de ebullición y de fusión altos, como así también por tener una dureza elevada.
Además, son metales que se destacan como excelentes conductores de electricidad de calor. Y para concluir, hace falta hablar acerca de los metaloides o semimetales. Son cierto tipo de elementos químicos que exhiben un comportamiento intermedio entre los elementos metálicos y no metálicos, en lo que se refiere a asuntos de ionización y propiedades de enlace. Son elementos que actúan como metales en algunas situaciones y como no metales en otras. Los elementos conocidos como metaloides son los siguientes: boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio. Mi nombre es Leonardo Osuna Díaz y continuaré hablando sobre la clasificación de los elementos en la tabla periódica, concretamente en los no metales, los CHOMPS, los halógenos, los gases nobles, los lantánidos y los actínidos. Comenzando con los no metales, estos forman un tipo de escalera invertida en la tabla periódica. Los no metales pueden ser sólidos, líquidos y gaseosos a temperatura ambiente. Estos no tienen un brillo metálico, no son dúctiles, maleables ni tenaces. Son malos conductores de calor y la electricidad. La mayoría presenta bajas temperaturas de fusión y baja densidad. Están formados en su mayoría por los elementos conocidos como CHOMPS. Los elementos CHOMPS son los referentes al carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los CHOMPS son los elementos más comunes que hay en la Tierra, al igual que son fundamentales para la vida, como es el caso del oxígeno y el carbono. Ahora, pasando con los halógenos, estos los conforman todo el grupo 17, flúor, cloro, bromo, yodo, ástato y el teneso. Son usados muy a menudo en los combustibles, en los blanqueadores o incluso en los detergentes. Los elementos de este grupo se caracterizan por tener 7 electrones en su capa más externa o la capa de valencia y por tanto son elementos muy reactivos, ya que a estos solo les falta un electrón para poder alcanzar la configuración de gas noble. Debido a su radioactividad, siempre se les va a encontrar como parte de otros elementos compuestos, no en su forma monoatómica. Ahora veremos lo que son los gases nobles. Los gases nobles están formados por todo el grupo 18 y podemos destacar al helio, al criptón, al neón o al argón. Los gases nobles se caracterizan por tener completa su última capa o capa de valencia. Por tanto, estos tienen 8 electrones en esta última capa, excepto el helio, que este tiene 2. Dicho en otras palabras, los gases nobles no reaccionan y no forman compuestos en condiciones normales, aunque sí en condiciones particulares. Son llamados gases ya que en condiciones normales estos se encuentran en este estado de la materia. Un ejemplo que podemos ver en la vida cotidiana es el gas con el que están rellenos los globos que vemos que flotan con helio. Finalmente, los elementos que conforman la parte inferior de la tabla son los lantánidos y actínidos. Los elementos que conforman la parte inferior de la tabla de la primera fila son los lantánidos, que también son conocidos como los elementos de tierras raras, y son metales que tienen un color blanco plateado y su nombre se debe al primer elemento del grupo, el lantano. Aunque son llamados tierras raras, estos elementos no escasean en la naturaleza, ya que se estima que en la corteza terrestre hay mayor reserva de lantánidos que de plata. Los lantánidos son frutos del súbito refrescamiento de las rocas derretidas, entre otros procesos, donde se produjeron minerales con más de la mitad de su composición. Debido a su estructura, todos los lantánidos tienen propiedades semejantes. Son elementos trivalentes, ya que poseen 3 electrones en los niveles más alejados de los átomos que participan en sus enlaces de valencia. Por último, y ya para terminar, tenemos a los actínidos. Son los elementos de la parte inferior de la tabla periódica, pero de la segunda fila. En su mayoría son elementos artificiales. De igual manera, su nombre se debe al primer elemento del grupo, el actinio. Lo más destacable de los actínidos es que estos son metales pesados y tóxicos, por lo que si son digeridos por el ser humano, producen serios problemas de salud. Los elementos que tienen una mayor aplicación son el uranio y el plutonio, ya que estos son usados con frecuencia en los reactores nucleares. También son conocidos por la bomba atómica o la obtención de energía eléctrica. Con esto terminamos lo que es la organización y la clasificación de los elementos de la tabla periódica.